bienvenidos a Literatura, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos un poco sobre documentación. Bueno, deciros que durante mi vida como profesor me dediqué a enseñar las artes del lenguaje, es decir, leer, escribir, hablar y escuchar. Y también algo que practicamos los licreadores, es decir, el arte de la fabulación. Pude aprender que lo más obvio precisamente es lo que más se ignora. Y en ese sentido quisiera aprovechar esa oportunidad para recordar algunas obviedades que he ido observando. Da igual que sea una carta de amor, un WhatsApp, un relato corto, un poema o una estructura, o la estructura de una novela compleja. Un mensaje escrito solamente es válido si refleja con claridad las ideas que su autor quiso transmitir y consigue que la persona lectora pueda descifrarlo correctamente sin necesidad de más información. Así pues, una novela que necesita explicaciones complementarias para ser comprendida, definitivamente podemos decir que no está bien hecha. Hagamos una comparación. Imaginemos un texto escrito hace 1000 años en Sevilla, un texto escrito en un papelito que, atado a la pata de una paloma mensajera, vuela desde Sevilla hasta Córdoba. Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. ¿Diferencias con un WhatsApp recibido aquí? Pues básicamente ninguna. Es lo mismo. Entonces veremos que se diferencian poco. El receptor de la información, en base a ese mensaje, construirá una u otra realidad, comprenderá una u otra cosa, o ninguna, si está mal escrito. Cada vez más frecuente haber a malos comunicadores encabritadísimos porque nadie les entiende. Bueno, lo que pasa es que tú no te explicas bien y ya está. Yo lo resumiría así de claro. Entre la persona que empieza a leer una ficción escrita, cualquiera de estas novelas, y su autor se establece, digamos, un pacto. El lector espera, ansía ser llevado con su ayuda a un estado de ensoñación, digamos que espera ser engañado o seducido artísticamente por su relato, que será bueno solamente si está bien documentado, escrito, construido y explicado. En cualquier modalidad narrativa o literaria no se pueden admitir fallos técnicos en lo que se refiere a la documentación manejada. Algo que rompa la ensoñación y la magia que anhela el lector, eso hay que procurar evitarlo. Cualquier imprecisión en la documentación previa nos puede llevar a situaciones muy lamentables. Por ejemplo, si tenemos un personaje que es un profesor de física cuántica, nos lo podemos poner explicando disparates, suponiendo que, bueno, al leerlo, pues como hay poca gente versada en eso, nadie lo va a entender. No, eso no puede ser. Y por la misma razón, decimos, bueno, estamos relatando una novela emocionante, muy bonita, muy bien construida en Sevilla, y decimos que la confitería La Campana está en la Puerta Jerez. Pues desde luego eso rompe la magia automáticamente. No se puede permitir semejante imprecisión, por muy eficaz que sea el relato, por muy bien escrito que esté. Si habláramos de pintura, cuando nos enfrentamos a la reproducción de un rostro humano, todos tienen nariz, ojos y boca. Pero en el conjunto de las facciones hay una gran cantidad de rasgos relevantes que lo distinguen unos de otros. En literatura eso hay que lograrlo también, y no es fácil. Es tan ridículo ver un cuadro con muchos personajes, todos con las caras iguales, como una novela en la que todos hablan de la misma manera, se comportan de la misma manera y el lector no tiene posibilidad de identificarlos. A la vez que aumenta el número de personajes, aumenta la dificultad técnica, obviamente. Manejar y diferenciar de forma relevante ante el lector a 50 o 100 personajes que tengan entidad propia y reconocible entraña un alto nivel de dificultad, y eso es así porque cada persona humana tiene, por un lado, una biografía que siempre es singular y bien diferenciada de la de los demás. Posee una idiosincrasia peculiar que el lector debe identificar de forma inmediata para no confundirlos entre sí. Una cosmovisión que lo distingue entre los demás interlocutores cuando habla, actúa o interviene de cualquier forma en el relato, identificándolo ante cualquier situación o conflicto. Ese personaje tiene también una apariencia determinada gracias a su vestuario o gracias a los objetos que manipula, que lo identifican de forma inmediata, que los ubican en un contexto rápidamente. También cada persona
tiene una peculiar forma de hablar o de comunicarse, que delata su edad, su cultura o su procedencia o situación. En el teatro cine o el cine hay recursos materiales y visuales que eso lo logra con facilidad. En literatura hay que recordarlo, no tenemos más herramientas para diferenciar los personajes que el lenguaje. Para conseguir lo anterior, nuevamente volvemos a nuestro tema, hace falta documentación. Es decir, ese bagaje de datos biográficos de cada personaje, ese acopio variopinto de información de todo tipo que nos construirá personajes, escenarios, conflictos bien diferenciados entre sí y que sobre todo que sean creíbles. No conviene, por otro lado, que la información que acompañe a cada personaje o contexto sea excesiva. Hay que sugerir también y dejar que el lector pueda hacer una lectura subjetiva aportando muchas cosas que no están explícitas. Es decir, tanto los personajes como los escenarios deben tener un número justo de imprecisiones que permitan al lector volar con su imaginación y aportar muchas cosas que seguramente ni sospecha el autor del relato. Es mejor, en resumen, aportar la esencia que la actualidad. Así pues, toda la información no hay que decirla, sino manejarla, manipularla de forma inteligente. La mayoría quedará oculta en el laboratorio creativo del escritor. El texto es como si dijéramos la parte visible de un iceberg que emerge por encima del agua, cuya totalidad, es decir, la mayor parte de su volumen, queda sumergida. Debo recordar, por otro lado, una evidencia que se repite mucho. Cuando tú tienes un proyecto claro, parece que el mundo se confabula para conseguir que puedas lograr en el momento más inaudito, en el lugar más insólito y de la persona más inesperada esa información que estás anhelando. Esa información decisiva que te permitirá construir bien tu relato. Un buen escrito suele ser el espejo de muchas lecturas y de una buena biblioteca, capaz de documentar y hacer creíble cuanto queremos relatar. Eso solamente lo puede hacer una persona curiosa, capaz de captar, retener y procesar creativa y artísticamente la información, sin detener ninguna de ellas. Y se me olvidaba, sin tu creatividad, toda la documentación, toda la información que puedes obtener a través de Internet no sirve para nada. Espero que os haya sido útil. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos próximamente en Literatura.